Buenos días. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos la bendición de poder celebrarlo, de poder bendecir su sagrado nombre y de poder estar en compañía de Él, que es lo que más desea nuestro Padre Celestial en cada amanecer y en cada día que transcurre. Gracias a Dios por permitirnos este gozo único y singular. Quisiera leer en el libro de Salmos, en el capítulo 86, el versículo 10 y 11 que dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Me encanta este versículo porque aquí está la declaración de un hombre humilde y sencillo que no pretende saber más que Dios, sino que simplemente sabe que todo lo que en su vida sucede negativamente es su responsabilidad, es su apartamiento de Dios, y entonces urge en su verdad la presencia del Señor. Voy a leerlo otra vez. Y sería bueno que repitiéramos estos dos versículos a lo largo del día. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Cuando nosotros buscamos la dirección divina con santo temor, creo que estamos en el camino. Vamos a cantar el himno número 13, con gozo y alegría. Por siempre.
es increíble. Dice el Salmo, porque tú eres grande. Porque tú eres un Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Bendito sea su sagrado nombre. Y con humildad, ojalá que podamos decir, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu santo nombre. Vamos a doblar las rodillas para pedir su bendición. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos permites el privilegio de vivir. Gracias porque podemos respirar. Gracias porque podemos ver. Gracias porque podemos usar nuestras manos y levantarlas hasta ti. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos. Gracias por la comida. Gracias por el techo. Gracias por el trabajo. Pero por encima de todo, gracias por tu presencia. Gracias por Jesús. Y gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque en un interés único y especial de Padre amante, estás ansioso de estar con nosotros y de llevarnos contigo. Permite, Señor, que a lo largo del día podamos darle pensamiento solemne y serio a esta realidad de poder estar juntos contigo por toda la eternidad. Santifica este instante y ten misericordia de nosotros para que podamos ser tan puros, tan santos, tan limpios como tú lo eres. Alabado sea tu glorioso nombre. Gracias en el sagrado nombre de Jesús, nuestro único y bendito Salvador, te lo pedimos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13, 16. El santuario tiene tantas lecciones para enseñarnos. Desde que entramos al atrio está un lavacro donde los sacerdotes levitas se tenían que lavar. Para poder entrar al lugar santo hay que lavarse, hay que limpiarse. Después, al entrar al lugar santo, había que participar de una comunión particular a través de la oración, el incensario. Pero para poder estar habilitado para estar delante de la presencia del Señor, era necesario nutrirse con el pan de vida y no el pan de Egipto. Y por encima de todas las cosas necesitamos una luz de sabiduría que el candelero podía ofrecer. Y teniendo estas tres cosas, todavía no estábamos habilitados hasta que entrábamos al Santísimo. Solo puedes tener la presencia de Dios realmente cuando entras al Santísimo. Pero entrar al Santísimo representa una tremenda responsabilidad de cómo manejar la presencia de Dios. Por eso es que el apóstol San Pedro dice, si quieres tú entrar hasta el lugar santísimo, cosa que el sumo sacerdote lo hacía una vez al año, y tenía que purificarse completamente, dándonos testimonio de cómo es que podemos vivir delante de la presencia del Señor. Dice el apóstol San Pedro, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, por tanto, si ustedes quieren entrar hasta el Santísimo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No hay otra manera, solamente la gracia amorosa de Cristo nos puede llevar delante de la presencia de Dios y presentarnos como dignos, como hijos obedientes. Versículo 14, fíjense bien, una de las características importantísimas como hijos obedientes. Si no hay obediencia, no podemos estar ante la presencia del Señor. Lo que sacó a Satanás, a Lucifer del cielo, fue su desobediencia. Lo que sacó a Eva del paraíso, ella estaba en el paraíso. Lo que sacó a Eva del paraíso fue su desobediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, sino como aquel que os llamó es santo. Fíjate bien cuánto implica esta santidad, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La única manera de poder estar delante de la presencia de Dios permanentemente será en un nivel de santidad total que involucra todo el ser, desde la mollera hasta los pies. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto implica, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esto se va a manifestar solamente su bondad infinita sobre nosotros cuando seamos hijos obedientes. Y para ser hijos obedientes, dice aquí, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Esos gustos que teníamos antes, la complacencia de nuestros apetitos y pasiones, lo que nuestra boca quería, lo que nuestro estómago deseaba. Dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Tienen que haber cambios. No podemos quedarnos todo el tiempo en 1862. Tenemos que llegar a 1863 y entender que tiene que haber una reforma, una transformación en nuestros apetitos y pasiones. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y la única manera de poder estar delante de la presencia del Señor es a través de una santidad total. Dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y querido, como decíamos en algunas de estas mañanas, hace un mes más o menos, nosotros somos la cajita que contiene la santa ley de Dios, la vara de la omnipotencia y el maná, que es el pan que descendió del cielo, nuestro amado Jesús. Y si tú eres esa cajita, tú tienes que tener esa cajita en orden, en una perfecta santidad, en una limpieza total, para que Dios pueda depositar su carácter, que es su santa ley, en nosotros, la vara de la omnipotencia, la vara que abrió el mar, la vara que rompió la roca, la vara que hizo los milagros portentosos en aquellos días. Solo tú eres Dios, no hay otro Dios como tú. Pero para que Él pueda habitar en medio de nosotros necesitamos tener este cuerpo limpio.
no puede haber una mente limpia si nuestro estómago está sucio. Ayer, sábado, hablé un poco acerca del asunto de la carne. Y algunos obviamente no escucharon el tema completo o no lo entendieron. Y yo no hablé de perdición ni de salvación. Lo que yo hablé y lo subrayé al principio era de que iba a hablar de la muerte, pero no espiritual, y lo subrayé. Dije que no iba a hablar de la muerte espiritual, sino de la muerte física, porque la gente en el pueblo de Dios está muriendo por lo que come. Algunos no entendieron, obviamente no escucharon todo el tema, y hoy yo quiero decirles que lógicamente algunos amigos lindos míos confundieron el mensaje, no lo escucharon todo y en algún momento me llamaron hasta extremista, exagerado. Bueno, ahora sí voy a leer que lo que tú comes, pero esto ya no lo voy a decir. Ayer solamente fue un consejo cariñoso de padre, un padre físico, humano, terreno, diciéndoles a mis amigos, por favor, traten de evitar el uso de la carne. La carne hoy está tan complicadamente contaminada y nuestros hermanos por todas partes están enfermando violentamente. Hoy como nunca estamos enfermando terriblemente de enfermedades que ni siquiera sabíamos que existían. Y no podemos nosotros ser iguales a aquellos que no tienen la sabiduría divina, infinita o celestial. Dice aquí en Éxodo 15, 26, y ahora sí voy a decir lo que dice la palabra de Dios en relación al consumo de alimentos nocivos como la carne y otras cosas. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Voy a leerlo otra vez. Hermanos, la gente está muriendo. Por eso fue el mensaje de ayer que quizás fue tan violento, tan intenso, porque estoy viendo a tantas hermanas, a tantos hermanos enfermos y necesitamos entender que nosotros tenemos suficiente información para estos últimos días, que Dios en su infinita misericordia le reveló a su pueblo. Quiero decirles que ninguna iglesia en todo el mundo tiene la revelación de cómo vivir en un cuerpo santo para la gloria de Dios en estos días, como lo tiene este pueblo, a través del maravilloso don de profecía. Y voy a pedirles, si tú quieres saber algo, si debemos de comer carne o no, por favor, no me escuches a mí. Yo no soy la autoridad para decidirte o decidir por ti, pero sí voy a decirte, hay algo aquí. Quisiera que leas de este libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Consejos sobre el régimen alimenticio. Quisiera que leyeras de la página 445 a la 499. Por favor, lee. Si tú no lo lees y continúas comiendo carne, voy a decírtelo. El Señor le llama a esta gente
rebelde e incrédula, incrédula y rebelde. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros estamos enfermos es porque nosotros nos rebelamos ante el escrito está. Porque aunque ustedes no lo crean, esto es un escrito está también. Si tú piensas que esto no vale, entonces tú no eres parte del remanente de Dios. Página 444 a la 499, léelo, tómate el tiempo y analízalo tú. No permitas que el enemigo trate de perturbar la voluntad soberana y hermosa de Dios para ti. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugan para buscarme, para darle el primer lugar al Señor y para saber qué Él dice. Y entonces el Señor dice en el versículo 26 del capítulo 15 de Éxodo: si oyeres atentamente, dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, dice Jehová, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y si ahora el pueblo está tan enfermo, con tantas enfermedades similares a la de los egipcios, obviamente, evidentemente, es que nos hemos olvidado de los mandamientos del Señor y no hemos atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Dice aquí: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos, si guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Hermano, te digo una cosa: antes, cuando yo andaba, como dice aquí, en los detalles de mi ignorancia, yo comía mucha carne y siempre tenía una linda razón para no abandonarla y defenderla. Y atacaba a aquellos que trataban de ayudarme a abandonarla. Pero un día tuve que ser humildemente honesto conmigo mismo. Algún día tienes que empezar a obedecer. Y hermanos, y un día tuve que empezar a obedecer, porque aunque no lo creas, nuestra salvación está en juego. Y voy a leer, hoy no voy a predicar, hoy solamente voy a leer notas del don de profecía. Y fíjate que no voy a comenzar leyendo consejos sobre el régimen alimenticio, no. Voy a comenzar leyendo el libro El deseado de todas las gentes. Que esto no tiene nada que ver con este libro horrible que la mayoría no quiere, especialmente los que comen carne, aborrecen. No, hay algunos que no lo tocan porque lo consideran un libro maldito. Sin embargo, yo pienso que el que hizo el conflicto de los siglos, el que reveló el conflicto de los siglos, el que hizo el camino a Cristo, el que hizo el deseo de todas las gentes, fue el mismo que reveló también este maravilloso libro. Y les voy a decir una cosa: a los 71 años de edad, por los cuales ya voy, quiero decirles que el Señor ha sido tan maravilloso. Cuando aprendí a seguir las indicaciones de este libro, mi cuerpo descansó. Y hoy estoy delante de ti. No me duele nada. No tengo una rodilla que me duele. No tengo pies con problemas.
no tengo espalda lastimada, no tengo un dolor de cabeza, absolutamente. Dios cumple su palabra cuando nosotros le obedecemos. Pero es necesario que entendamos que la obra de la redención empieza con el control del apetito. Déjame leer. eh, Déjame leer aquí en la página 92 del libro El deseado de todas las gentes. Fíjate cómo dice aquí. Dice aquí, para Cristo. Y aquí voy a empezar. Por favor, pon atención. No permitas que el diablo te quite la bendición de esta mañana. Ya va a hablar otra vez en contra de la carne o de la carne. A mí nadie me va a quitar la carne. Hermano, no se trata de quitarte la carne. Se trata de que tú puedas vivir tu vida ante la pura presencia de Dios. ¿Cómo hacerlo? Necesitamos purificarnos, necesitamos santificarnos, necesitamos limpiarnos. Y yo quiero decirte que no solamente un pensamiento impuro del cerebro contamina nuestro corazón, pero también lo que comemos. Por eso es que se llaman alimentos inmundos o impuros, ¿verdad? Nunca fue el plan de Dios que hubiera muerte en la tierra. En el Edén, Dios estableció un programa de alimentación para nutrir este cuerpo por miles y miles de años. Cuando el pecado entró, todavía podemos recordar, yo hice un esquema de la gente antes del diluvio. Hasta Noé, el promedio de vida era de 912 años más o menos. 960, 970. Noé vivió 950 años todavía, hasta Noé. Pero tan pronto viene Sem, después del diluvio, bajó terriblemente el nivel de vida hasta llegar más o menos a los 200 años. Y ahora, eso fue en las primeras 10 generaciones después del diluvio. Abraham vivió 147 años, que fue el último de esas 10 generaciones. Fíjate cómo cayó de 900 años hasta 147 años, 10 años después. Hermano querido, si esto no te dice nada acerca del consumo de carne, porque fue por el consumo de carne que la degeneración del cuerpo se vino abajo. ¿Por qué? Porque yo leí una cita en la que esa gente era tan bárbara, tan terrible, que el Señor les dio a comer carne para que el nivel de vida descendiera y no se destruyera a sí mismo más rápido. Bueno, déjame leerte ahora el deseo de todas las gentes. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Escucha esto, para que veas si tu comer o no tiene algo que ver con salvación. Por favor, no te estoy hablando para destruirte. Yo te amo, yo te quiero mucho. Yo mismo batallé con esto. Y ahora déjame leerte lo que dice el escrito está. Dice aquí en la página 92, para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Voy a repetir, fíjate bien, ¿cuál es nuestro problema? Y si Satanás sabrá cómo atacarnos, querido, es increíble. Satanás sabe que por el apetito que controló a Eva, nos tiene de la nariz también a todos nosotros. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Y escucha ahora esta frase,
precisamente donde comenzó la ruina. Escucha, querido, cuando nosotros nos alimentamos con la comida de Egipto, fíjate cómo le llama aquí el don de profecía. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. ¿Dónde empezó la ruina? En el desenfreno del apetito. Por no controlar el apetito, Eva, Adán, lo perdieron todo. Y nosotros estamos perdiendo a nuestras familias, estamos perdiendo nuestra comunión con Dios, estamos perdiendo la capacidad del Espíritu Santo para que nos guíe a un nivel de santidad especial para Cristo. Voy a leerlo otra vez, página 92, el desato de las gentes, casi a la mitad. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. ¿Dónde empezó la ruina? Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Dice aquí, precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. ¿Por dónde debe empezar la obra de nuestra redención? Por lo que comemos, por el control de nuestros apetitos. Precisamente donde empezó la ruina debe empezar la obra de nuestra redención. Debe empezar la obra de nuestra redención. Dice aquí, así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Así los hombres se habían degradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Querido, lo que comemos, fíjate bien lo que comemos. Para Cristo como para la santa pareja del Edén, el apetito, lo que comemos, fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito. Eso que parece insignificante, Adán cayó. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Y hoy estamos exactamente en esa situación o peor. Así los hombres se habían degradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Dice aquí abajo, durante 40 días Jesús ayunó y oró, débil, demacrado, página 93, por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental, desfigurado era su aspecto, más que el del cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad y pensó que podía vencer a Cristo. Voy a leer otra cita. Página 91. Página 91. Dice aquí, en la página 91, todas, por favor, pon atención a esta cita. Yo no voy a predicarte esta mañana ayer quizás yo cometí el error de tratar de ser un amigo, un padre,
diciendo, por favor, no comas carne. Si yo pudiera sacar del hospital al menos a los 7 amigos que tengo en el hospital ahora mismo, lo haría con mucho gusto. Pero la gente quiere sanar, quiere una medicina que le sane para seguir comiendo lo que le enferma. Dice aquí, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos empezar la redención en relación a nuestros apetitos? Página 91. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios, y Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Y ahora pon atención, pon atención. Mucha gente cree que el conflicto que Jesús tuvo en el desierto en relación al apetito no tiene nada que ver con nosotros. Y pensamos que nosotros no tenemos que luchar. Alguien me llamó ayer extremista. Hermano, si tú supieras lo que es amputarte una pierna, si tú supieras lo que es una diálisis, si tú supieras lo que es vivir en carne propia, un cáncer de colon y saber que tus días están contados, la cosa sería diferente. Fíjate bien. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Y ahora escucha esto. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Voy a repetírtelo. Escucha. Muchos consideran, déjame, ¿puedes acercarme esa lámpara, por favor? Porque está muy lejos. A ver si podemos tener un poquito más de luz. Gracias. Fíjate bien cómo atacó Satanás a Jesús. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios, y Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Y la gente dice, pero eso fue a Jesús, yo no tengo nada que ver con el asunto de Él. Él venció por mí, yo puedo comer lo que sea. Escucha, muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Escucha, muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Pero esta lucha, esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado su carácter que el nuestro, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Cristo resistió la prueba del apetito. Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Ahora escucha esto. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva, el apetito. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada.
¿Y cuál fue el problema? Como Satanás derrumbó a Eva y a Adán. Dice aquí, muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado su carácter que el nuestro. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito. Adán y Eva, y que tan fácilmente, estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. ¿Cuáles? El apetito, el control del apetito. Ahora déjame leerte aquí en la página 94. Página 94. Dice aquí en la página 94. Fíjate bien, si tiene que haber lucha. No, yo puedo comer lo que quiera. Dice aquí, al pie de la página 94, había venido para soportar la prueba. Cristo había venido para soportar la prueba. Cristo había venido para soportar la prueba, como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. ¿Cómo luchó Jesús? Bueno, dice aquí, ya lo leímos, dice que todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios y Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Para muchos de ellos esto tiene poco interés. Estos fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, página 94 al pie, dice: Cristo había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Queridos, el Señor venció el apetito, dice aquí, para Cristo como para la santa pareja del Edén. El apetito fue la base de la primera gran tentación. Que no se te olvide, porque puedes tú argumentar otra cita que estoy leyendo, pero fíjate cómo comienza esto. Para Cristo como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina del hombre, debe empezar la obra de nuestra redención. ¿Dónde empezó la ruina nuestra? Con el descontrol del apetito. El apetito, cuando nosotros permitimos que nuestro apetito nos controle, nos enfermamos y nos separamos de Cristo Jesús. La mayoría de la gente que consume carne normalmente no celebra el culto familiar y su carácter no es controlado por el Espíritu Santo, sino por las fuerzas del mal. Y entonces hay una intolerancia, hay un pleito permanente contra las cosas sagradas de Dios. Para Cristo como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía de vencer. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros.
Es decir, el hecho de que Jesús haya vencido no quiere decir que tú ya no tienes que luchar. Lo que Él vino es a darnos testimonio, ejemplo de fe y sumisión. Como dice el apóstol San Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Voy a seguir leyendo. Página 97, dice aquí en la página 97, escucha por favor esto. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante. Fíjate bien, yo no sé si puedes comprender esta frase. Por favor, destápate el oído y el corazón. De todas las lecciones, página 97, decía todas las gentes. Fíjate que no estoy leyendo el consejo sobre el régimen alimenticio. ¿Te das cuenta? No estoy leyendo el consejo sobre el régimen alimenticio. Estoy leyendo tu maravilloso libro llamado El deseo de todas las gentes, que para mí es una excelsa bendición. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. Mucha gente linda, hermosa, amigos míos que comen carne, no le dan importancia a esto. Y tranquilamente pueden decir, es que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Hermano, yo pienso que ese versículo tiene su lugar. Pero tú piensas que el Señor le pidió a una mujer cansada, enferma, que escribiera todo este libro simplemente porque la viejita no tenía qué hacer o porque había un profundo amor hacia nosotros. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de la carne, a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. En nuestra ignorancia eso no había problema, pero nosotros tenemos mucha luz. Mira, voy a leerte, decía aquí en la página 97, dice aquí, de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. Escucha este tema. Lo que quiero es que veas el rostro puro y santo del Señor. Y sin santidad, que involucra no solamente el cerebro, los ojos, la nariz, involucra la boca, el estómago. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre. Cuando nosotros consumimos la comida de Egipto, no tenemos ganas de orar, tenemos ganas de dormir, no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de estar en comunión con Dios, de celebrar el culto familiar. Lo que queremos es sexo, es ver televisión, es contar chistes de doble sentido,
de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra, mediante la intemperancia, el descontrol de los apetitos. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio. De paso, ¿qué es temperancia? Que no se te olvide, temperancia es el abandono total de las cosas malas y el uso moderado de las cosas buenas. Fíjate bien, ¿qué es temperancia? Que no se te olvide, apréndelo. Temperancia es el abandono total de las cosas malas y el uso moderado de las cosas buenas. Y ahora, fíjate cómo dice aquí. Mediante la intemperancia, lo contrario de temperancia, que es el abandono total de las cosas malas, el abandono total de las cosas malas, mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Por eso es que cuando nosotros consumimos la comida de Egipto, queridos, las cosas de valor eterno las descalificamos. Eso es extremismo, eso es exageración, eso es llevar las cosas a un extremo. Hermano, yo quiero decirte que Cristo Jesús llevó las cosas al extremo de morir por ellas. Así dice... Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo al mal. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso. Y dice aquí, y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Y pon atención a esta frase. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo, podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo, podemos estimar el mal que representa el complacer todos los apetitos. Dice aquí, su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Y quiero decirte que de la página 444 a la 499 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, el apetito más incontrolable es el apetito por la carne que nosotros amamos tanto. Peleamos por ella, que no peleamos así por el Espíritu Santo. No peleamos así cuando no bautizamos una sola alma en todo nuestro tiempo de vida. Dice aquí el ejemplo de Jesús, cómo luchó para vencer los apetitos, dice aquí. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo, podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Estamos hablando de lo que comemos, queridos, de lo que comemos, que no nos hace bien. Dice aquí,
Eh, Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna, fíjate si tiene que ver el consumo de carne con la vida eterna. Tú piensas que no tiene que ver la salvación con la vida eterna, con el consumo de carne o con lo que comemos. Dice, su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna, nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Bueno, voy a leer otra cita. Páginas 75 y 76. Dice aquí, escucha esto. ¿Qué cosa comes en tu mesa? ¿Qué cosa comen tus hijos? Fíjate bien. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. En la niñez, ¿qué cosa comen tus hijos, querido? ¿Comen carne en tu mesa? Están bien alimentados. Es que mis hijos necesitan proteína. Dile al elefante que coma carne porque necesita proteína. Dile al caballo que necesita comer carne porque necesita proteína. Querido, a mí una persona me dijo, es que necesitas comer carne para tener proteína. Querido, y yo le digo, bueno, yo como lo que como. Yo tengo proteína. Porque si no la tuviera, de paso nuestro cuerpo la genera también con los alimentos que consumimos. De otra manera Dios estaría equivocado. Imagínate a todos los ángeles, todos faltos de proteína, porque allá en el cielo no se come carne. Pero es que necesitas proteína. Y los ángeles no comen proteína según el hombre, ¿verdad? Porque ellos no comen carne. Adán y Eva estaban todos faltos de proteína. Pero dice la sierva del Señor que ellos revelaban la belleza, la tersura de la salud, porque Dios todo lo que hizo lo hizo perfecto. Y en su perfección no estaba el consumo de carne. No hacía falta proteína. Sí, pero es que después del pecado, querido, dice aquí, en la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. Es cuando los niños son pequeños que debemos enseñarle a tener dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Si tú tienes niños que mañana van a ser pastores y en tu casa se come carne, imagínate cómo va a ser la condición de la iglesia dentro de 20 años. Dice aquí, en la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Mas cualquiera dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido. Escucha esta cita. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra, determina el carácter de la cosecha para esta vida y para la venidera. Y te voy a decir algo aquí, fíjate bien, continuando. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios, ¿quieres ser santo como Dios? Porque Dios dice ser santo como yo soy santo. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios, página 76, todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio.
Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y para la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos por ese gusto de nuestras, dice aquí, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Querido, hoy es increíble que hombres que cada día investigan más, no consumen carne. Los profetas de Satanás, ve a Hollywood, ve a Santa Bárbara, ve a Montecito, California, donde viven los profetas de Satanás, y verás que ellos no comen carne. Tú vieras la alimentación de los artistas, de los grandes deportistas, no consumen carne, porque les hace daño. Me da tristeza cómo el enemigo sabe alimentar a sus profetas, y nosotros comemos la comida chatarra de Egipto y que representamos supuestamente a Dios. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Ya dijimos que es temperancia. Es el abandono total de las cosas malas y el uso moderado de las cosas buenas. Página 76, bueno, ya lo leímos. Voy a leer la página 82. Fíjate bien. Tú pasas a la plataforma, predicas en el púlpito. Escucha esto, hermano, que comes carne. Tú puedes apagarle al aparato y dejar de ver el tema de esta mañana, pero eso no te justifica delante de Dios y piensas que vas a ser salvo porque abandonas la reunión de los hijos de Dios. Hermano querido, tú piensas que por no escuchar, tú piensas que por rechazar el mensaje que el Señor te está dando esta mañana, tú estás justificado, estás equivocado. En la página 82 dice aquí, página 82, dice aquí, la profesión era inútil, página 82. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Fíjate bien. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Y entonces dice, así también los seguidores, a la mitad de la página 82,
Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. Dice acá, perdón. Discúlpeme un segundo, permítame un segundo. Página 82. La profesión era inútil. 75 y 76. Aquí está. Dice aquí, Juan había de salir como mensajero, página 75, perdón. Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Ahora, aquí viene el texto que quiero que subrayes en tu mente y corazón. Un mensajero tal debía ser santo, como Juan. Un mensajero tal debía ser santo. Debía ser templo del Espíritu de Dios. Y a fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Un mensajero tal debía ser santo. Tú te paras en la plataforma, querido, en sobrepeso, con problemas en los riñones, en el hígado, en cáncer en el colon, un páncreas que ya no funciona a su 100%, querido, con tumores y otras cosas. Dice aquí, un mensajero tal debía ser santo. Dios quiere exhibirnos como luz del mundo, como su tesoro inapreciado, como su real sacerdocio, como gente apartada de su exclusiva propiedad, y exhibirla con orgullo santo a todo el mundo para demostrar que seguir a Dios vale la pena. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario a Juan dominar sus apetitos y pasiones, y también a nosotros. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos descontrolados y sus pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. Dice aquí, por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la hora de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Voy a leer ahora en Patriarcas y Profetas, página 35. Fíjate bien. No estoy leyendo el Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Te voy a leer un par de citas de allí. Dice aquí, página 35, dice aquí, fíjate bien,
Escucha esto. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Cuando tú tienes el aroma de la carne frente a ti, tú no sabes que como los ángeles y la primera pareja está siendo probado. Fíjate bien. Dice aquí, como los ángeles, los moradores del Edén, como los ángeles, así como fue probado Lucifer allá y fue hallado falto, como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir. Pero esto es extremismo. No, aquí está escrito. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Yo mencioné ayer que en nuestra boca está la vida eterna o el infierno. Pero aquí lo dice. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Así que, querido, fíjate bien, si los ángeles fueron probados, si Adán y Eva fueron probados, tú y yo estamos siendo probados. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Te voy a leer una nota que, pues, quizá no le damos mucha importancia. Dice aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estoy leyendo 1 Corintios 10, 1 al 7. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros del 2019. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermanos, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos codiciaron cosas malas, idolatraron su comida y su bebida, su coca y su carne. Hoy es increíble cómo en la casa de los adventistas las Coca-Colas de a 2 litros están allí en las mesas con un descaro tremendo. Se lleva carne a la iglesia para comer al mediodía y es tan dolorosamente triste ver cómo nos hemos degenerado en una desvergüenza desafiante a Dios. Es triste, muy triste. Dice aquí, como los ángeles, los moradores del Edén, habían de ser probados. Solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir o desobedecer y perecer. Aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco.
La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía la ruina y desgracia. Página 38. Página 38. Fíjate cómo dice aquí. Satanás hizo creer a la santa pareja, 38, que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios. Son estrechos de mente. Necesitas ser abierto de mente. Fíjate que no lo digo yo. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comieres de él, es decir, el día que violareis el divino mandamiento, seréis como dioses, tendréis proteína. Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios. Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Muchos que desobedecen hoy en lo que respecta a la alimentación hablan de las proteínas y de otros beneficios. Mira, el otro día escuché a una persona decir, mira cómo está tu hijo, todo pálido, todo flaco. Sus hijos están en sobrepeso y enfermos. La gente piensa que la persona que están delgados están enfermos y que los gordos están sanos. Hermano querido, Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comieres de él, es decir, el día que violares el divino mandamiento, seréis como dioses. Y Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido. La gente que come carne habla de los grandes beneficios de la carne, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación. Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, fíjate bien, y de paso así es la cosa. Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión solo hace de él un embaucador tanto más peligroso. Está del lado de Satanás y al hollar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Mucha gente no quiere escuchar estos temas, pero la verdad es que debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Déjame leerte
Eh, en la página 54, a ver si estoy bien, dice aquí página dice aquí página 54 de Patriarcas y Profetas. No estoy leyendo consejos sobre el régimen alimenticio. Mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitarán para apreciar las grandes verdades del plan de redención. Dice aquí, mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitarán para apreciar las grandes verdades del plan de redención. No obstante, fiel al propósito por el cual dejó el cielo, Cristo mantendría su interés en los hombres y seguiría invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en Él. Supliría las necesidades de todos los que fueron a Él con fe, y siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y que se guardarían incólumes en medio de la prevaleciente iniquidad. El Señor, queridos, tiene un plan para nosotros. Ahora sí voy a leer el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, pero no voy a leerte para que dejes de comer carne, porque hay cerca de 50 páginas solo en relación a esto. Página 198, página 198 de Consejos sobre el régimen alimenticio, dice aquí de esta manera. Página 198. Dice aquí, pon atención, página 198. Por medio del apetito, fíjate bien, escucha esto. Esta frase es terrible. Qué lástima que algunos no quisieron escuchar ese tema, pero me gustaría que compartas esto porque dice aquí, por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Fíjate cómo nos controla Satanás. Tú piensas que la carne no hace daño, al contrario te beneficia. Dice aquí, por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos, físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. La necesidad de que los hombres de esta generación llamen en su auxilio al poder de la voluntad fortalecido por la gracia de Dios, a fin de soportar las tentaciones de Satanás y resistir hasta la menor complacencia del apetito pervertido, es mucho mayor de lo que era hace varias generaciones. Pero la actual generación tiene menos poder de dominio propio que los que vivieron entonces. Los que no vencen en las cosas pequeñas no tendrán poder moral para soportar las grandes tentaciones. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Los que no venzan en las cosas pequeñas no tendrán poder moral para soportar las grandes tentaciones. Página 175 dice así. ¿Esa es la página que leíste? La página que leí es la 198 y 199. Página 175 dice de esta manera. Cuando el Dios de Israel sacó a sus hijos de Egipto, los mantuvo en gran medida privados de la carne,
cuando el Dios de Israel sacó a sus hijos de Egipto, los mantuvo en gran medida privados de la carne, pero les dio pan del cielo y agua de la dura roca. Mas no se manifestaron satisfechos con esto. Detestaron, y es lo que sucede ahora. Desechan el consejo sobre el régimen alimenticio, detestaron el alimento que se les había dado y desearon verse de vuelta en Egipto. Fíjate bien, cuando el Dios de Israel sacó a los hijos de Israel de Egipto, los mantuvo en gran medida privados de la carne, pero les dio pan del cielo y agua de la dura roca, mas no se manifestaron satisfechos con esto. Detestaron el alimento que se les había dado y desearon verse de vuelta en Egipto, donde podían sentarse ante las ollas de carne. Y ahora punto, dice, preferían soportar la esclavitud y aún la muerte antes que verse privados de la carne. Hoy sucede lo mismo. Yo prefiero comer carne, no importa de qué me vaya a morir. Es increíble, increíble. Hermano, esto es terrible. Esto está escrito aquí. Por eso es que Satanás no quiere que tú leas este libro. Y muchos tienen este libro como abominable, pero aquí hay más sabiduría de lo que te imaginas. Hermano, qué lindo es morir y descansar obedeciendo los mandamientos de Dios. Si tú oyeres mi voz, guardares mis estatutos, obedecieres mis mandamientos, no voy a mandarte las enfermedades que mandé a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero por otro lado, cuando el Dios de Israel sacó a sus hijos de Egipto, los mantuvo en gran medida privados de la carne, pero les dio pan del cielo y agua de la dura roca. Mas no se manifestaron satisfechos con esto. Detestaron el alimento que se les había dado. Detestaron el alimento que Dios les daba. Detestaron el alimento que se les había dado y desearon verse de vuelta en Egipto, donde podían sentarse ante las ollas de carne. Preferían soportar la esclavitud y aún la muerte antes que verse privados de la carne. ¡Qué terrible! Preferían soportar la esclavitud y aún la muerte antes que verse privados de la carne. Página 175. Dios les concedió su deseo, dándoles carne y dejándoles que comieran hasta que su glotonería produjo una plaga de la cual muchos murieron. Y en Oseas 8 leíamos, ellos regresarían a Egipto para comer vianda inmunda. Página 178, fíjate cómo dice aquí, página 178. En el desierto de la tentación, Cristo hizo frente a las grandes tentaciones fundamentales que había de asaltar al hombre. Allí se encontró solo con el enemigo sutil y astuto y lo venció. La primera gran tentación actuó sobre el apetito. La segunda sobre la presunción y la tercera sobre el amor al mundo. Satanás ha vencido a millones tentándolos a la complacencia del apetito. Satanás ha vencido a millones tentándolos a la complacencia del apetito. Por medio de la gratificación del gusto, el sistema nervioso se excita y el poder del cerebro se debilita, haciendo imposible pensar con calma y en forma racional. Qué triste es. La gente no se da cuenta de esto. La mente se desequilibra, sus facultades más altas y más nobles son pervertidas para servir a la lujuria animal y los intereses sagrados y eternos son desatendidos. Cuando se obtiene este objetivo, Satanás puede venir con sus otras dos principales tentaciones y hallar acceso libre. Sus múltiples tentaciones surgen de estos tres grandes puntos principales. La primera gran tentación actuó sobre el apetito. Satanás ha vencido a millones tentándolos a la complacencia del apetito. Página 173, dice aquí, página 173,
Página 173 en el párrafo 231, una de las más fuertes tentaciones que el hombre tiene que hacer frente es la del apetito. Una de las más fuertes tentaciones que el hombre tiene que hacer frente es la del apetito. En el comienzo el Señor hizo al hombre recto. Fue creado con una mente del todo equilibrada y el tamaño y la fuerza de todos sus órganos estaban plena y armoniosamente desarrollados, pero debido a las seducciones del artero enemigo, la prohibición de Dios fue desatendida y las leyes de la naturaleza exigieron su completo castigo. Desde la primera vez que el género humano se rindió al apetito, la complacencia propia ha seguido aumentando hasta el punto de que la salud ha sido sacrificada en el altar del apetito. Los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en el comer y el beber, querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no lo había dado a los hombres permiso para consumir alimentos animales, comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no conoció límites y entonces se corrompieron tanto que Dios no los pudo soportar más. Su copa de iniquidad se llenó y el Señor limpió a la tierra de esta contaminación moral. Dios destruyó al mundo antediluviano por no complacer el apetito del Señor, sino su apetito pervertido. Dice aquí, querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no les había dado al hombre permiso para consumir alimentos animales, comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no conoció límites y entonces se corrompieron tanto que Dios no los pudo soportar más. Pero hay maestros dentro de la iglesia adventista que contradicen todo esto y la gente lo sigue porque pues no quieren abandonar sus apetitos pervertidos y tristemente pues esto no podrá ser de otra manera. Página 65 y 67. Página 65 dice aquí, nadie puede ser un obrero de éxito. Página 65. Nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia. Fíjate bien, nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia. Pero esto es exageración, esto es extremismo. Nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Los ministros, por encima de todos los demás, deben ahorrar la fuerza del cerebro y de los nervios, deben evitar todo alimento o bebida que tenga la tendencia a irritar o excitar los nervios. Dios no puede permitir, nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. Dios no puede permitir que su Santo Espíritu, Dios no puede permitir, eso tiene que llenarte de temor. Si no te llena de temor, has pervertido tu apetito a una gran distancia. Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Página 67 dice así: el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano. El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio
perjuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domina. Todos los que participan de la naturaleza divina escaparán de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Y hermanos, aquí hay una cita en la página 50. Tú quieres ser santo, dice, página 50, dice, un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. Hermanos enfermos por lo que comen, hermanos enfermos por lo que comen. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. Es increíble cómo la gente toma coca, come carne, hamburguesas, pizzas, quesos fundidos y toda esta comida que destruye el templo del Espíritu Santo. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. Página 52. Dios exige que su pueblo progrese constantemente. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que pueda oponerse a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. ¿Qué cosa es lo que se opone a nuestra santificación? Dios exige que su pueblo progrese constantemente. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que pueda oponerse a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. Y cuando habla de esto, es de carne, porque si tú lees atrás y adelante, vas a ver como dice aquí, que el pueblo de Israel anhelaba, codiciaba la carne y prefería la esclavitud y aún la muerte antes que abandonar la carne. Increíble, increíble, increíble. En la página 65, 67, ya lo leímos, 69, en la página 69 dice: así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. Dice, así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. Y hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo no soy vegetariano por salud, sino yo no podía controlar mi cuerpo. Cuando tú comes carne, tus pensamientos no son controlados y van a ser impuros. Y Satanás dice, la cita, que controla al alma, la mente y destruye nuestra mente con el consumo de carne. Ya lo leímos. Regrésate si quieres y vuélvelo a escuchar. Y yo tuve que pensar si glorificarme a mí o glorificar a Dios. Escucha esta cita. Página 68. Es la intemperancia en el comer lo que produce tanta invalidez y despoja a Dios de la gloria que se le debe. Debido a que no se niegan a sí mismos, muchos hijos de Dios son incapaces de alcanzar la alta norma de espiritualidad que Él ha establecido para ellos. Y aun cuando se arrepientan y se conviertan, toda la eternidad testificará de la pérdida que han tenido por entregarse al egoísmo. Esta cita me sacudió, sinceramente.
Es la intemperancia en el comer lo que produce tanta invalidez y despoja a Dios de la gloria que se le debe. Debido a que no se niegan a sí mismos, muchos hijos de Dios son incapaces de alcanzar la alta norma de espiritualidad que Él ha establecido para ello. Y aun cuando se arrepientan y se conviertan, toda la eternidad testificará de la pérdida que han tenido por entregarse al egoísmo. Para alcanzar su propósito, creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Fíjate bien, yo conozco a gente que come carne, pero hace vigilias y está orando toda la noche. Fíjate bien, dice aquí, voy a leértela toda. Cuán numerosos son los que se privan de las ricas bendiciones que Dios les reserva en lo que se refiere a la salud y los dones espirituales. Muchas almas hay que luchan para alcanzar grandes victorias y bendiciones especiales para cumplir grandes hechos. Para alcanzar su propósito, estas personitas, para alcanzar su propósito creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Cuando esas personas escudriñen las Escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplan de todo corazón y sin ninguna reserva o complacencia propia, entonces hallarán descanso. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no las procurarán el descanso que anhelan. Ellos deben hacer la entrega completa de su personalidad, deben hacer lo que les venga a mano, apropiándose de la abundante gracia de Dios a los que oran con fe. Hermanos, tenemos que aprender, así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito. Pero yo conozco a mis hermanitos que pasan noches enteras orando, pero tienen sus ollas llenas de carne. Y hermanos, dice aquí en una forma increíble, que dice aquí, Dios exige que su pueblo progrese constantemente. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que puede oponerse a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. Tú puedes pasarte toda la noche y toda la semana orando, pero dice aquí, un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. Santificación es imposible para el que come carne. Páginas 50, 52, 84 y 444 de consejos sobre régimen alimenticio. Hermanos, en la página 82 dice aquí, yo sé que te estoy cansando, pero necesitas saber de qué se trata. Adán y Eva, página 82. Adán y Eva cayeron por el apetito intemperante. Adán y Eva cayeron por el apetito intemperante. Cristo vino y soportó la más dura tentación de Satanás y en favor de la raza venció el apetito, mostrando que el hombre también puede vencer. Así que tiene que haber lucha y tenemos que vencer. Así como Adán cayó en el apetito y perdió la bendición del Edén, los hijos de Adán pueden, por medio de Cristo, vencer el apetito y por la temperancia en todas las cosas volver a conquistar a Dios. La gente dice, pero Jesús comió carne, pero no me hablan que Jesús ayunó 40 días para vencer y triunfar sobre el apetito y el mundo. Dice aquí, así como Adán cayó en el apetito y perdió la bendición del Edén, los hijos de Adán pueden, por medio de Cristo, vencer el apetito y por la temperancia en todas las cosas, volver a conquistar el Edén. La ignorancia no es aún una excusa de la transgresión de la ley. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante porque el gran Dios es el mismo, el instructor del hombre. Todos tienen la más sagrada obligación ante Dios de prestar oídos a la santa filosofía y la experiencia auténtica que ahora Él les está dando con referencia a la Reforma Pro Salud. El Señor se propone que el gran tema de la Reforma Pro Salud sea agitado y la mente pública profundamente sacudida para investigar
pues es imposible que los hombres y mujeres con todos sus hábitos pecaminosos, destructor de la salud y debilitados del cerebro, disciernan la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. Tenemos que aprender, queridos, tenemos que aprender que la victoria de Cristo empezó donde Adán lo perdió, en el apetito. Así que en el nombre del Señor, yo quiero decirles que nosotros podemos vender en el poder y gracia de Cristo Jesús. Así que alguien no me diga, eso es una exageración, eso es un extremismo. Hoy no prediqué, hoy solo te leí. Y si tú dices que esto no vale o no sirve, entonces no hay nada que hacer. Pero te digo una cosa cariñosamente, si no quieres dejar de comer carne, no me critiques porque trato de presentar la voz de Dios a su pueblo que ama tanto. No lo hagas. Yo te quiero muchísimo y te digo una cosa, no atentes contra Dios. Satanás vino a atentar contra Dios en el desierto para decirle que si era Dios, bueno, que convirtiera las piedras en pan. Satanás destruyó a Adán y Eva controlando su apetito. Y Satanás nos va a destruir a nosotros controlando nuestro apetito, dándonos a comer lo que nos gusta. Y lo que nos gusta al pueblo de Israel era la carne. Y dice la sierva del Señor que el pueblo de Israel estaba dispuesto a regresar a Egipto. Dice aquí, preferían soportar la esclavitud y aún la muerte antes que verse privados de la carne. ¿Conoces adventistas así? Preferían soportar la esclavitud y aún la muerte antes que verse privados de la carne. Dios no les dio carne, pero no se manifestaron satisfechos con esto. Detestaron el alimento que se les había dado y desearon verse de vuelta en Egipto. ¿Saben una cosa? Hoy yo estoy en las casas a veces de los hermanos y saben que yo predico esto. Yo no voy a decirte lo que tienes que comer, pero hoy ya no se esconden, hoy exhiben sus ollas de carne, sus ollas de pescado, sus ollas de pollo. Y hermano, ¿sabes una cosa? Si tú no respetas a Dios, piensa en los que vienen detrás de ti. La única manera de que tú puedas ayudar a fabricar en tus niños virtudes de dominio propio es cuando ellos están pequeños. Pero si tú no tienes dominio propio, no esperes que tus hijos más tarde tengan dominio propio. No lo tendrán. Y ellos serán esclavos del apetito, de lo que comen, del sexo, de sus pasiones. Y si tienes una hija, los hombres harán con tu hija lo que se les pegue la gana, porque ella no tiene la capacidad de decir no. Cuando tu hija dice no a la carne, no al pescado, no a la pizza, no a un queso fundido, no a un pastel de 3 leches, no una carne asada, no una hamburguesa, no. Cuando ella dice no. Cuando un muchacho viene para llevársela a la cama, ella va a decir no, porque tiene el músculo del no ejercitado. Pero cuando tu hija dice sí a la carne asada, sí a la pizza, sí a las 3 leches, sí a un queso fundido, sí a una pizza, sí a una hamburguesa, sí al pescado, sí al pollo, sí a todos esos alimentos venenosos, sí a todas esas carnes, a sus diferentes variedades, sí. Cuando un muchacho se lo quiere llevar a la cama, se la va a llevar y va a hacer con ella lo que quiera. ¿Sabes por qué? Porque tu hija no tiene el músculo de el no ejercitado.
tiene el músculo ejercitado del sí, hay que complacer el apetito. Se vive solo una vez y se acabó. Y como los demás compañeritos y compañeritas lo viven de esa manera, pues tu hijo y tu hija serán afectados por esta filosofía. Pero cuando tú dices no, ¿sabes qué fue lo primero que dijo Jesús en su primer sermón? Si alguno quiere venir en pos de mí, aprenda a decir no. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Y entonces las cosas van a ser diferentes. Vamos a terminar aquí, vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, muchísimas gracias. Hijo, por encima de todas las cosas, yo deseo que seas prosperado. Pero por encima de tu prosperidad, deseo que tengas salud. Qué hermosas palabras. Tú no solamente quieres nuestra prosperidad, pero también quieres nuestra salud. Pero para que eso sea posible, tú dices, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos, atendieres a mis estatutos y escuchares mis mandamientos, ninguna de las enfermedades que mandé sobre los egipcios mandaré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Señor, ayúdanos a aprender, ayúdanos a obedecer con humildad y a darte gracias porque buscas nuestro bienestar. No nos quieres privar de nuestra libertad. No quieres privarnos de alguna bendición. Lo que quieres es privarnos de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y danos sabiduría para poder elegir a la manera que tu Santo Espíritu quiere guiarnos, sabiendo que nuestro cuerpo debe ser honrado, nuestra cajita, que es el depósito de tu santa ley, este cofre del arca, el arca del pacto, la cajita que nos has dado, nuestro cuerpo, que alberga tu santa ley, que alberga la vara de tu omnipotencia, que alberga la presencia misma de Jesús en el pan que descendió del cielo. Señor, ayúdanos a mantenerlo con tanta pureza y que podamos escuchar lo que dice Pedro. Sed pues santos en toda vuestra manera de vivir, en lo que comemos, en lo que pensamos, en lo que miramos, en lo que tocamos, en todo, para que podamos vivir con el santo de los santos, con la pureza celestial. Ayúdanos a entender que sin santidad no vamos a ver al Señor, y santidad es imposible, dice la página 50 y 52 y 84 y 444, de que sin santidad no, es decir, si nosotros no nos sumergimos en el control del apetito, en el abandono de nuestros apetitos pervertidos, el consumo de la carne y otros alimentos malsanos, santidad es imposible. Eso suena chocante y desagradable, pero Señor, ayúdale a decirle a la gente que yo no escribí esas frases, que yo también tengo que someterme, si yo no me pongo en guardia con eso, yo también estoy condenado a los resultados que tuvo que vivir Satanás, que fue expulsado del cielo. Nosotros no comemos las comidas que deben ser recomendadas por ti para conseguir el cielo. Satanás fue expulsado del cielo por no obedecer. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por no comer las cosas autorizadas por ti y por no controlar sus apetitos. Nosotros ya somos salvos, por supuesto, por tu maravilloso amor, por tu sangre preciosa y por tu divina gracia. Pero si nosotros no cuidamos lo que comemos, así como Adán y Eva no fueron perdonados, tampoco nosotros seremos perdonados y seremos expulsados de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, para entender que con los mandamientos tuyos no se juega. Hoy, si escucharas tú mi voz y guardaras mis mandamientos, ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios te mandaría a ti. Pero Señor, hoy la cosa es tan diferente.
Permite que tu pueblo en todo el mundo pueda entender esto. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros y gracias por darnos una oportunidad más. Alabamos tu santo nombre y agradecemos la bendición de tu Santo Espíritu. Muchas gracias. En el nombre sagrado de Jesús, lo rogamos humildemente que tengas paciencia y nos habilites para vencer. En ese poderoso Amén, nombre te lo Señor. pedimos humildemente. Amén. Escúchanos, Padre. Amén, Señor. Mis hermanos, si los ofendo, perdónenme. Pero Dios no te va a pedir perdón por si Él te ofende a ti. Él simplemente va a actuar con la severidad que Él actúa. Él no se tocó el corazón cuando Eva no controló su apetito, cuando Adán no controló su apetito. Él no se tocó el corazón para sacarlos del paraíso. Y tampoco se tocará el corazón si tú continúas comiendo carne para expulsarte de su gracia, de su amor, de su misericordia. ¿Te gustaría compartir este mensaje con otro? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo que te clasifiquen como extremista, exagerado, disidente? Hermano, yo quiero que sepas que Jesús, Juan el Bautista, no solamente predicaron de esto, sino lo vivieron. Bendito La comida sea de Jesús y la comida de Juan el Bautista fue una comida sencilla que glorificara a Dios. Así nosotros también. De paso, Juan no tuvo la luz que nosotros tenemos hoy, ni la contaminación, ni la gran contaminación que nosotros tenemos hoy. Pero el Señor se adelantó y nos dio todas las indicaciones para no ser golpeados por esta generación de tanta maldad y descomposición e inmundicia aún en la alimentación. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si puedes ayudarnos a compartirlo, en el nombre del Señor yo te animo a que lo hagas. Y por favor, cuida tu cuerpo, que es templo y casa de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenos días. Nos vemos el miércoles. Gracias.